Vamos a ver un préstamo geométrico fraccionado y a tipo variable. El enunciado dice así: sea un préstamo variable en progresión geométrica, fraccionado y a tipo variable con las siguientes características. Principal 750.000, duración 12 años, término amortizativo mensual creciente todos los años un 4% acumulado, y el tipo de interés es variable, Euribor más 0,32, con revisión anual de intereses. El Euribor del primer año es 1,8 y en años sucesivos se incrementa en 0,2%. Calcular la última mensualidad. Bueno, pues lo vamos a hacer por varios métodos. En principio disponemos del método 1, donde ponemos los datos. El principal, Q es 1,04, porque hay incrementos del 4% anual acumulado. Vamos a 144 meses, que son 12 años, y lo que vamos a calcular es la última mensualidad, pero para ello hay que hacer el cuadro. Montamos un cuadro de tipo variable. En meses calculamos el año correspondiente. Tenemos el tipo de interés mensual, que lo podemos establecer con una formulilla que al copiar hacia abajo nos va dando el tipo mensual. Calculamos el tipo anual. Vamos a calcular la primera mensualidad. Para ello, lo que hacemos es tomar el principal, los 750.000, pero sin dólares, de tal forma que estamos tomando el capital vivo del periodo anterior. Nos metemos a dividir entre el valor actual de una geométrica con VAGEO, donde estamos trabajando con la renta anualizada y la cuantía anualizada es el valor final a final de año de poner €1 en cada uno de los meses del primer año y valorarlos a final de año. Aquí habrá que indicar cuántos años quedan por delante. Bueno, aquí la razón, que es 1,04, vamos a evaluarla pulsando F9. Aquí habrá que poner cuántos años quedan por delante. Eso se hace indicando la celda F16, que son los 12 años, menos C20, que es el año 0. Y finalmente, aquí que prácticamente no se ve porque está en verde sobre verde, ahí hay que poner el tipo de interés, pero el anual, que es la celda E21. Todo ello nos permite calcular la primera mensualidad. Para las siguientes mensualidades del primer año, la fórmula es simplemente vincular con la de arriba para que sea constante, y al saltar al siguiente año, observar que volvemos a poner la fórmula que habíamos puesto inicialmente. A la hora de hacer esto, vamos a hacerlo para que se vea. Lo que se hace es lo siguiente. Vamos a borrar esto, le damos a suprimir, y la idea es que esta ya la hemos calculado como hemos indicado. Esta es vincular con la de arriba y copiar durante el primer año para que sea constante los 12 primeros meses, y en 13 copiamos esta. Pero como luego hay que seguir vinculando con la de arriba, etcétera, lo que hacemos es señalar todo este primer año, pulsar control, ponernos en la esquina y arrastrar. Con el control pulsado y arrastrando hacia abajo hasta el mes 144 y soltamos. Esto lo que provoca es que durante cada uno de los años la cuantía sea constante, pero que al saltar de año en año estemos calculando con la fórmula que hemos puesto aquí al inicio, que observar que el VAGEO trabaja en términos anualizados. El resto es simplemente pues, los intereses como siempre, capital vivo del periodo anterior por el tipo de interés, en este caso el mensual que corresponda. La amortización es la mensualidad menos los intereses, el capital vivo es el anterior menos lo que he amortizado, y así construimos el cuadro. Al final, después de los 144 meses, conseguimos obtener lo que nos pedían, que es la última mensualidad. El método 2 es más cortito, puesto que vamos a trabajar directamente con años. Tenemos los datos, montamos un cuadro para 12 años, no hace falta hacer los cálculos del Euribor por ahí fuera, los podemos integrar.
tenemos la columna de Euribor más el diferencial, calculamos dividiendo entre 12 el tipo mensual, eso lo pasamos a efectivo anual y la clave está aquí, en la anualidad. La anualidad es tomar el capital vivo del periodo anterior, $100, que inicialmente es el principal, dividido entre el VAgeo, una función que me calcula el valor actual de una geométrica, de primera cuantía anual €1, luego aquí hay que poner la razón, aquí habrá que poner el número de años que quedan, que es 12 años, menos la celda B174, que es el año 0, para que al bajar vaya cada vez restando 1 y nos queden los años pendientes. Y al final el tipo de interés, pero el anual, el efectivo anual. Montamos el cuadro, estos son los intereses anuales, la amortización también en términos anuales y el capital vivo en términos anuales. Dicho de otra forma, todo este cuadro está expresado en términos anuales. Llegado a este punto, calculamos la mensualidad con la función pago, simplemente teniendo en cuenta que esa anualidad, la que está en la celda G175, para conseguirla se obtendría montando una renta pospagable de 12 términos con la tasa mensual. Observar que aquí en VA no se pone nada, por eso aparece punto y coma, y es en el valor final donde se indica con signo negativo el valor final al que llegaríamos con esa renta, que es justamente la anualidad que se paga a final de año. Esa sería la mensualidad, se copia hacia abajo y la última sería la que nos piden. Vamos a hacerlo ahora de una forma alternativa sin necesidad de calcular la anualidad con la función VAgeo. Para ello, montamos aquí lo que sería el valor de una geométrica, donde la primera sería un término anual de €1 y los siguientes serían ese mismo euro multiplicado por la razón con dólares. Eso se copia hacia abajo y obtenemos una renta geométrica de las características que nos indica el problema. La única diferencia es que la primera cuantía es de €1. Esto nos va a venir muy bien para poder calcular la anualidad por otro método. Copiamos el tema de la anualidad porque lo voy a calcular por otro método. Ese otro método consiste en lo siguiente. Tomamos el capital vivo del periodo anterior, lo que quiero amortizar, y lo voy a dividir entre el VAN de una renta que estoy calculando a una tasa anual, el efectivo anual, punto y coma, y la renta es la que acabo de montar aquí, que es esta. Si pulsamos intro, observar que copiando y pegando formato se ve muy bien que coinciden las anualidades calculadas por el método anterior y por este. Todavía no puedo copiar hacia abajo porque esta fórmula hay que modificarla un poquito para poder copiar. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner esta celda con dólares para que quede fija, y eso lo que hará es que al copiar hacia abajo, la renta que esté tratando aquí, cuando esté en esta celda, la del año 2, ya no sea toda, sino que sea únicamente desde aquí hasta abajo. Al haber fijado la celda de abajo, siempre terminará en la que tenemos puesta aquí en el año 12. Pero observar que ahora no empieza en 1, empieza en 1,04. Luego, si yo lo que quiero realmente es una renta unitaria, esto es que empiece por €1, voy a tener que dividir entre 1,04 para que 1,04 dividido entre 1,04 sea 1. Esto es, divido todas entre 1,04 para tener una renta que empiece como primera cuantía en €1. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a copiar hacia abajo, observar que no coincide con la anualidad del segundo año, porque nos falta retocar la fórmula. Lo que tenemos que ver es que en esta formulita
Sí es cierto que al fijar con dólares la M186 ya no ha bajado hacia abajo, sigue estando ahí al final, pero claro, al dejar libre esta primera parte del rango ya no empieza en 1, empieza en 1,04. Como yo quiero que esto sea una renta cuya primera cuantía sea de 1 euro, lo que tengo que hacer es modificar la fórmula dividiendo ese valor actual entre precisamente ese 1,04, que es la primera cuantía de la renta. De tal forma que 1,04 dividido entre 1,04 sea 1 y así consiga una renta unitaria. Cierro paréntesis, pulsamos intro, comprobamos que efectivamente ahora coincide con la anualidad como la hemos calculado antes, lo copio hacia abajo, compruebo la última, veo que son 96.009,98 y coincide, y la copio hacia arriba para que todas las fórmulas queden iguales. Lo único que faltaría es copiar la mensualidad por este otro método que se hace pues igual que antes. Simplemente tomando la función pago, la tasa tiene que ser el efectivo mensual, número de periodos 12, el valor actual se deja vacío y en el valor final con signo negativo se indica la anualidad. Eso nos daría la mensualidad del primer año y copiando obtenemos todas y la que me piden es la del último año. Ya estaría hecho por este, que sería un método alternativo nuevo, más 2 métodos. En total lo hemos hecho por 3 métodos el cálculo de un préstamo geométrico fraccionado y a tipo variable.